colegas diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Legislativa, señor Vicepresidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, señor representante del presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor Marcelo Orestes Posada, señoras magistradas y magistrados, quiero que le brindemos un particular aplauso a un hermano que ha venido desde Guatemala, al excelentísimo señor presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputado Roberto Alejos Cámbara, y a la honorable delegación que le acompaña. Bienvenidos. Señoras diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano, también una bienvenida muy cordial a la excelentísima senadora mexicana María de los Ángeles Moreno, secretaria general del Parlamento Latinoamericano, representante del presidente del Parlamento Latinoamericano, Elías Castillo, señor presidente de la Corte de Cuentas de la República, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, y señores magistrados, señora Procuradora General de la República, licenciada Sonia Cortés de Madrid, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, licenciado Tito Celada, señores y señoras concejales, señores y señoras alcaldes, alcaldesas de distintas ciudades de nuestro país, excelentísimos señores y señoras embajadores, embajadoras, honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, honorables señores representantes de organismos internacionales, señores miembros del Gabinete de Gobierno y señores representantes de instituciones autónomas, señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada, señores miembros de la autoridad superior de nuestra Policía Nacional Civil, señores gobernadores, gobernadoras, señores miembros de gremios empresariales y sindicales, representantes de medios de comunicación, representantes de las distintas iglesias cristianas en nuestro país, autoridades todas presentes, señoras y señores, ciudadanos de nuestro país. Para mí, como presidente del primer órgano del Estado, es un honor dirigirme a ustedes en este día de fiesta nacional y centroamericana. Un día como hoy, 5 de noviembre de 1811, hombres y mujeres valientes, hijas e hijos meritísimos de esta patria, decidieron emprender una gesta que cambiaría definitivamente nuestra historia. 200 años después de esa rebelión popular en la que se entrelazaron indígenas, mestizos, mulatos, negros y criollos, desafiando el autoritarismo colonial español, la historia nos ha convocado en esta misma ciudad, en este histórico y glorioso San Salvador. Este magno bicentenario nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes como nación y sobre el significado de las luchas revolucionarias por la independencia y la libertad. Nos convoca a la vez a considerar qué tipo de país y de sociedad hemos construido a lo largo de estos 2 siglos y a proyectarnos con esperanza hacia la construcción de un futuro mejor para nuestro pueblo. Conmemoramos un bicentenario, 200 años, sin dejar de tener muy presente que nuestra historia hunde sus raíces en lo profundo del tiempo. 11.000 años antes de nuestra era, los primeros seres humanos empezaron a habitar estas tierras. Con el tiempo, grandes civilizaciones florecieron en esta Centroamérica. Nuestros pueblos originarios cultivaron las ciencias, las artes,
las artesanías, la agricultura y el comercio. Construyeron imponentes templos para adorar a sus deidades. Fundaron sociedades de compleja vertebración social y política. La llegada del conquistador no fue recibida con el dócil sometimiento. Los pipiles del señorío de Cuscatlán enfrentaron con valentía al ejército de la corona española. Hirieron en los primeros combates al conquistador Pedro de Alvarado. En los siglos posteriores, la resistencia a la ocupación y al despojo coloniales nunca cesó. Una y otra vez se alzaron nuestros indígenas para proteger su tierra, su gente, su identidad. Con el tiempo, un nuevo modelo de sociedad se fue estableciendo en las colonias del llamado Nuevo Mundo, modelo asentado en el exterminio masivo de indígenas, ya sea por las enfermedades, las guerras o el infame trabajo esclavo, en el despojo de sus tierras y la negación de su cultura y su identidad. Se produce asimismo el fenómeno del mestizaje y surgen nuevos actores sociales como los criollos americanos, con intereses distintos a los de los peninsulares. A principios del siglo XIX, un espíritu libertario imperaba en la América colonial. La ocupación de España en 1808 por los ejércitos de Bonaparte generó una crisis de autoridad, un vacío de poder, sumándose a los malestares económicos y políticos propios de la dominación colonial, que se expresaba en impuestos arbitrarios e impopulares, restricciones al comercio y a la industria, además de la discriminación social y política hacia aquellos no nacidos en la península y las miserables condiciones de vida en que se debatían amplios sectores de indígenas, mulatos, mestizos y negros. En septiembre de 1810 tiene lugar en México el levantamiento popular liderado por Miguel de Hidalgo, que dio inicio a las guerras de independencia en ese país. En Sudamérica se instalaban una tras otra las juntas patrióticas, como las de Quito, La Paz, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y otras. Centroamérica no permaneció inmune a los aires de libertad que soplaban con fuerza de diferentes puntos. La efervescencia anticolonial se abría paso. Ya en junio de 1810, en San Miguel, los primeros patriotas salvadoreños, Justo Saldívar y Valentín Porras, fueron apresados y condenados por el llamado Tribunal de Fidelidad, establecido por las autoridades monárquicas. El activismo de sacerdotes y líderes civiles ilustrados iba en aumento. Así también crecía la desconfianza de la autoridad colonial sobre nuestros patriotas. En enero de 1811 se ordena prohibir todos los impresos con ideas independentistas. Se ordena también trasladar desde San Salvador hacia Guatemala todas las armas y todos los fondos de la corona. Más de 11,000 fusiles fueron trasladados hacia Guatemala. El 4 de noviembre de 1811 se conoció en San Salvador que el padre Manuel Aguilar, un connotado activista por la independencia, había sido arrestado en Guatemala, acusándose de sospechoso y falta de lealtad a la corona. Cuando el intendente de San Salvador, Antonio Gutiérrez y Ulloa, rechaza un pedido por su liberación, la indignación del pueblo ya no pudo ser contenida, produciéndose esa misma noche protestas y disturbios en los barrios de la ciudad de San Salvador. En la madrugada del 5 de noviembre de 1811,
el presbítero José Matías Delgado, infatigable conspirador, hizo tocar las campanas de la iglesia de la Merced, motivando a una multitud de personas a que se sumara frente a la Plaza Mayor. En palabras del entonces intendente español, dice: incautamente se tocó aquella campana, cuyo sonido reunió no más gente que la noche anterior, sino todas las personas capaces de sostenerse en pie. Cosa rara, decía el intendente español, los ánimos indispuestos, el tumulto en movimiento, la potestad dudosa, nadie manda, nadie obedece y solo el desorden reinaba. Ese mismo día, a las 8 de la mañana, Manuel José Arce, quien posteriormente se consolidaría como el líder militar y político de la insurrección, proclamó la independencia nacional al gritar: no hay rey, ni intendente, ni capitán general, solo debemos obedecer a nuestros alcaldes. Esa fue la declaración de independencia. El alzamiento de San Salvador se prolongó hasta el 30 de noviembre. El 17 de ese mes, en Santa Ana, se produjo un conato de rebelión, encabezado, entre otras, por Juana Evangelista, Anselma Asensio y Francisco Reina. Este último patriota pasó después 7 años preso, como castigo por su alzamiento. Un nuevo levantamiento se produce en Santa Ana el 24 de noviembre, protagonizado por otros patriotas. Metapán, ciudad minera durante la colonia, también fue escenario el mismo 24 de noviembre de violentos disturbios, distinguiéndose entre los sublevados armados de piedras y palos el alcalde indígena Andrés Flores, el afrodescendiente José Agustín Alvarado y las mulatas Inés Anselma Román y Dominga Fabia Juárez, además de María Madrid, originaria de Tejutla, Chalatenango. Hubo intentonas similares en ciudades como Cojutepeque, Zacatecoluca y Sensuntepeque. Al lado del presbítero Matías Delgado y de Manuel José Arce, esta primera revolución en la entonces Intendencia de San Salvador fue liderada por figuras insignes como los sacerdotes Manuel, Nicolás y Vicente Aguilar, líderes civiles como Juan Manuel Rodríguez, Pedro Pablo Castillo, Mariano y Domingo Antonio de Lara, Bernardo Arce, Mariano y Leandro Foaguaga, entre otros. Es preciso exaltar el heroísmo y la entrega de las mujeres en el proceso emancipador. Además de las que ya he citado, destaca el papel de mujeres próceres como María Felipa Aranzamendi y Aguilar, Manuela Antonia de Arce, María Josefa Arce, Teresa Arce, Gertrudis Delgado, María Feliciana de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda, entre otras. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada y los líderes del movimiento insurreccional tuvieron que negociar con la Capitanía General su rendición, los acontecimientos de noviembre de 1811 marcaron el inicio de una época que culminaría 10 años más tarde con el fin del orden político colonial. En lo inmediato, el intento libertario de San Salvador fue conocido en otros confines de la Capitanía General. Pronto, otras ciudades se declararon en rebeldía. Lo describía el entonces capitán general que estaba radicado en Guatemala, José Bustamante Guerra. En un reporte a sus superiores informaba: natural era que el ejemplo se propagase a otros lugares, o más bien había antigua disposición, semillas echadas y deseos uniformes, cuando no fuese un plan combinado.
Así, a lo largo de diciembre, en ese mismo año, se producen amotinamientos en Granada, en Masaya, en León y en Rivas, en la ahora Nicaragua. Las autoridades coloniales fueron depuestas, los presos liberados y los tributos excesivos suprimidos. Pero al igual que en San Salvador y otras ciudades, las revueltas fueron reprimidas y muchos de sus líderes fueron encarcelados y sus bienes confiscados. Cuando en marzo del 1812 se proclama la Constitución de Cádiz en la metrópoli, otorgándose derechos políticos a los habitantes de las colonias, las ideas libertarias tomaron un renovado ímpetu. Se permite entonces la elección popular de diputados y alcaldes, y debido a la presión social, el padre Manuel Aguilar, que estaba preso desde 1811, es liberado a comienzos de 1813 y de inmediato retoma su prédica emancipadora. En su primer sermón, desde la iglesia del Calvario, cuando regresa a San Salvador, proclama: si las autoridades, que son las llamadas a ejercer respetar las leyes, son las primeras en violarlas inicuamente, ¿qué puede exigírsele al pueblo que presencia tales tropelías? De allí que viene como lógica consecuencia la revolución, la lucha sangrienta con todo su séquito de horrores, la persecución y la anarquía. En ese mismo año de 1813, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, otro grupo de independentistas se reunía en total secreto en el convento de Belén. Estaban involucrados el fraile Juan de la Concepción, el sacerdote nicaragüense Tomás Ruiz, el alférez José Francisco Barrundia y el comerciante indígena Manuel Tot, entre otros. La conspiración de Belén, como fue conocida, fue infiltrada, traicionada y frustrada en diciembre de ese año. Severas penas, incluyendo la pena capital, fueron impuestas sobre los conjurados. En enero del 1814, de nuevo San Salvador se alza en un nuevo movimiento popular insurreccional. En él vuelven a protagonizar Manuel José Arce, que se perfila ya como ese líder militar, Domingo Antonio de Lara y nuevamente los hermanos Aguilar, junto a Juan Manuel Rodríguez, que acababa de ser electo alcalde del Ayuntamiento de San Salvador, y Pedro Pablo Castillo, que había sido electo como alcalde segundo. Enfrentamientos armados se producen en ese evento. La rebelión nuevamente derrotada, esta vez a sangre y fuego, y los líderes alzados son castigados con cárcel y represión. Es así como en marzo de ese año es asesinado en la prisión el patriota aguachapaneco, el médico Santiago José Celis, crimen que causó una gran indignación en el pueblo. Después de todos estos intentos liberacionistas, finalmente en septiembre de 1821, animados por las noticias que llegaban desde México y que daban cuenta de los triunfos de los patriotas mexicanos, se logra culminar en Centroamérica, esta vez de manera relativamente incruenta, el proceso de emancipación frente al poder colonial español, y se da el nacimiento a las Provincias Unidas de Centroamérica. Vinieron luego eventos dramáticos que terminarían marcando a la naciente república con la guerra, la inestabilidad política y finalmente la desunión. El primer Congreso Federal Centroamericano, con el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, se reunió por vez primera el 1 de julio de 1823. Allí se ratifica la independencia
con carácter absoluto, ya sea de España, de México o de cualquier otra potencia. El 31 de diciembre de ese año, 1823, a solicitud del patriota salvadoreño, presbítero José Simeón Cañas, la Asamblea Constituyente decreta la libertad de los esclavos. Más tarde se decreta la creación de la República Federal de Centroamérica, con sus propios poderes federales, siendo su primer presidente nuestro compatriota Manuel José Arce. Por más de 14 años, con diversas etapas e interrupciones, se prolongaría el proyecto político federal hasta su disolución en 1839, a pesar de los infatigables esfuerzos y las grandes batallas que libró el general Francisco Morazán, verdadero héroe de la unidad centroamericana. Señoras y señores, amigos salvadoreños y salvadoreñas, me he permitido hacer un recuento más o menos detallado de los acontecimientos históricos que llevaron a nuestra independencia y al surgimiento de nuestra república y de nuestra nacionalidad, porque considero de suma relevancia que como salvadoreños y salvadoreñas, como centroamericanos y centroamericanas, asignemos el merecido significado a tales eventos. Somos una nación con una historia que nos debe enorgullecer. Las jornadas del Bicentenario han propiciado una reflexión profunda sobre nuestros orígenes. Al mismo tiempo, nos han servido como oportunidad única para examinar a profundidad qué tipo de sociedad hemos construido en estos 200 años y plantearnos los enormes desafíos que enfrentamos como nación soberana. Y es que vale la pena hacerse la pregunta: ¿por qué celebramos el Bicentenario? ¿Por qué nuestros próceres decidieron luchar por la independencia? En verdad, la utopía de crear un proyecto nacional en el cual prevalezcan la libertad, la verdad, la prosperidad, la equidad, la justicia y la democracia ha motivado a lo largo de estos 2 siglos a generaciones enteras de compatriotas a consagrar e incluso a ofrendar sus propias vidas. No obstante, debemos admitir con sinceridad y realismo que el patrón de desarrollo político, económico y social que el país siguió luego de su independencia configuró un Estado autoritario y una sociedad muy poco incluyente y sumamente desigual. Simultáneamente, nuestra economía evolucionó como una base de exportación de materias primas agrícolas que demandaba la existencia de grandes latifundios y abrió paso a la confiscación de las tierras comunales y ejidales de los pueblos indígenas. Amplísimos sectores del pueblo fueron relegados a la pobreza, al analfabetismo, a la insalubridad, a la carencia de condiciones mínimas para una subsistencia decente. En suma, fueron condenados a la exclusión social. No es casualidad que ya a fines de la década de los 20 del siglo pasado, nuestro insigne filósofo y educador Alberto Maferrer reclamase abierta y enérgicamente un mínimo vital para sus compatriotas empobrecidos. Las desigualdades sociales acumuladas a lo largo de siglos detonaron la rebelión de indígenas y campesinos en enero de 1932 en el occidente del país, que solo pudo ser sofocada con la mayor matanza de nuestra historia y la instauración de una brutal dictadura. Vinieron luego décadas de abnegadas luchas por la democracia y por el reconocimiento de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos. Fue así
como en 1939 las mujeres salvadoreñas conquistaron finalmente su derecho a votar en las elecciones. Otros derechos sociales, como el derecho a la sindicalización de los obreros y el derecho a la huelga, solo alcanzan reconocimiento constitucional hasta en 1950. Pese al reconocimiento formal de ciertos derechos y a los intentos modernizantes del Estado, la asfixia sistemática de las libertades civiles y la repetida realización de fraudes electorales con un trasfondo de violaciones cada vez más brutales y masivas contra los derechos humanos, entre las que destaca el magnicidio de nuestro arzobispo Óscar Arnulfo Romero, llevaron al país a una guerra fratricida, de la cual emergeríamos hace apenas 20 años, con la firma de los acuerdos de paz. Sin duda alguna, estos acuerdos constituyen la mayor revolución democrática experimentada por la sociedad salvadoreña desde el momento de la fundación del Estado Nacional. Estimados compatriotas, señoras, señores, largo y difícil ha sido el camino de la nación para llegar a este día. La historia y la naturaleza nos han situado frente a obstáculos extraordinarios que hemos sabido sobrellevar con estoicismo y con férrea determinación. Poco a poco estamos sentando las bases para un verdadero Estado constitucional de derecho que se consagre a hacer realidad los postulados de prosperidad económica, democracia, soberanía popular, paz y justicia social consagrados en nuestra Carta Magna. Pero no podemos, sobre todo en una ocasión tan solemne y tan memorable como esta, dejar de reconocer los enormes retos que se alzan en el camino de la patria. Grandes sectores de nuestra sociedad todavía esperan los beneficios del progreso y la modernidad. La pobreza que se vive en 1 de cada 3 hogares del país nos debe llamar a la solidaridad y a la acción común. Como sociedad hemos practicado conductas que nos han llevado a ser hoy en día uno de los espacios territoriales más vulnerables del planeta, donde los impactos del cambio climático se sienten ya de manera dramática y devastadora. Nuestro aparato económico es débil y de baja productividad, con una escasa incorporación de tecnologías de avanzada y limitadas opciones para generar empleos decentes. La inserción internacional de la economía salvadoreña es bastante precaria, pues depende de pocos productos, generalmente de bajo valor agregado y dirigidos a un reducido número de mercados. Hoy en día vivimos además el azote de un fenómeno criminal de grandes magnitudes que ciega a diario la vida de humildes ciudadanos y sumerge en la zozobra a comunidades enteras, golpeando asimismo la inversión y el crecimiento económico, además de drenar significativos recursos que hacen falta a la hora de financiar las demandas de educación, de salud, de agua potable y de vivienda. Nuestro sistema político e institucional todavía está en su fase de consolidación y debe exhibir más y mejores resultados y ganar con ello mayor legitimidad y autoridad frente a los ciudadanos, ávidos de participación y de información, en un mundo donde el Internet y las redes sociales se han convertido ya en plataformas para la participación política de muchos que hasta ayer se mostraban desinteresados, por no decir indiferentes, ante los asuntos públicos. Para salir adelante y solventar todos estos retos, nuestro Estado debe fortalecerse en términos institucionales y fiscales y así atender de manera oportuna y eficaz
las demandas ciudadanas, tanto las antiguas, acumuladas a lo largo de la historia, como las más recientes. Mi llamado es a que pasemos del discurso a los hechos y que nos comprometamos con un verdadero pacto de solidaridad fiscal con los más necesitados. Pasando al plano regional y evocando el sueño unionista de nuestros próceres, es preciso reconocer que como región centroamericana nos hemos quedado rezagados en los grandes propósitos de la integración, mientras el mundo camina aceleradamente a una nueva configuración de poder multipolar, asentada en bloques de naciones. En esta época de globalización y cambio tecnológico vertiginoso, Centroamérica debe superar los resabios del pasado y avanzar a esquemas de integración que perfeccionen los acuerdos económicos y comerciales y trascender a la integración política, social y cultural. Ello constituye no una opción, es una condición imperativa para superar los desafíos que traspasan el limitado concepto del Estado-nación. Desafíos como los impactos del cambio climático, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la preservación de nuestra biodiversidad, la protección de nuestros migrantes y la lucha contra el crimen organizado. Salvadoreños y salvadoreñas, hermanos centroamericanos, amigos del mundo, 200 años después de esa gesta heroica que hoy recordamos con orgullo y patriotismo, debemos ir al encuentro de esos nobles propósitos del pueblo salvadoreño y de los pueblos de nuestra Centroamérica. Es el momento de ser consecuentes con los ideales que motivaron a los próceres de nuestra independencia a alzarse contra el dominio colonial y sentar las bases de lo que es hoy la nación salvadoreña y centroamericana. Es el momento de exhibir la máxima solidaridad con los que demandan que la sociedad los incluya y les tienda la mano para salir de la pobreza y la desesperanza. Todo ello obliga a unir esfuerzos y a acercar ideas y propuestas para lograr así compromisos sostenibles de nación. Como Asamblea Legislativa, como expresión más palpable de la pluralidad democrática y de la representatividad ciudadana, queremos y debemos ser parte de esa búsqueda de grandes acuerdos nacionales. Esa es la ruta para llenar de un contenido vivo y renovado los conceptos que hoy celebramos: libertad, soberanía, justicia e independencia nacional. ¡Viva el bicentenario de nuestras luchas por la independencia! ¡Vivan los hombres y mujeres próceres de la independencia patria! ¡Viva El Salvador y viva Centroamérica! Muchas gracias.